acompañan a Levítico capítulo 15, vamos a estudiar un pasaje que, de nuevo, probablemente esta sea la única vez en toda tu vida que vos escuches hablar de este pasaje. Porque no es un pasaje común donde los predicadores les gusta estar, entonces tampoco no creo que terminemos pronto toda la Biblia como para volver a empezar y arrancar y llegar a este capítulo, así que creo que esta va a ser la única vez. Y es un pasaje que cuando venía preparándome, en un momento yo les conté que dudé de cómo iba a tratar este tema. Cuando llegué a esta sección del capítulo 11 al capítulo 15, tuve la tentación de hacer una sola predicación de los 4 capítulos y tratar de dar una idea general con tal de no tener que meterme en los detalles. O sea, yo pensé, bueno, si explico todos los 4 capítulos, entonces puedo solamente pasar por arriba y sin tener que meterme en tantos detalles en este último capítulo. Pero como ven, es imposible, todas estas secciones son muy ricas, tienen muchas verdades y no las podemos pasar rápido, tenemos que ir lento. Pero llegamos hoy a un capítulo que tal vez alguno se podría preguntar ¿por qué en la Biblia hay un capítulo así? ¿Por qué es que Dios se interesa en tratar temas que no son comunes, que no los hablaríamos en forma pública en una reunión como esta, a no ser que toque justo la predicación en este capítulo? Pero estos temas son temas que nunca se hablarían de esta manera. Sin embargo, quiero que veas, aún en eso, cómo Dios se preocupa de las cosas que tal vez nosotros pensaríamos que Dios no se tiene que meter en eso. En esas cosas que pensamos que no le corresponden, porque a Dios le interesan las cosas que pasan en el templo, en la iglesia, pero las cosas íntimas mías, tan íntimas como las que vamos a leer acá, eso Dios no tiene nada que ver conmigo. Pero en pasajes como este te das cuenta de que Dios sí se interesa en esto. Y Dios le dio, vimos en estas lecciones, leyes a su pueblo de cómo mantenerse puros. Porque tener comunión con Él requiere que ellos vivan en pureza. Y ellos tienen que entender cómo discernir entre lo que es puro y lo que no es puro, para poder limpiarse y poder entonces llegar a Dios. Y las cosas a las que Dios le interesa son cosas muy específicas. ¿Se acuerdan, por ejemplo? A Dios le interesa cómo el pueblo se viste. Entonces le da reglas de cómo vestirse. A Dios le interesa lo que el pueblo come. Le da reglas de lo que tiene que comer, lo que no puede comer. Le da reglas de cómo tienen que tratar sus enfermedades. Y ahora le va a dar reglas de cómo deben tratar asuntos muy íntimos, de higiene personal, podríamos decir. Cosas muy personales. Y es que Dios no es un Dios lejano. Dios es un Dios que quiere tener una relación tan íntima que llegar a Él significa que toda mi vida esté expuesta a Él y que Él pueda regular toda mi vida y guiar toda mi vida, aún esos detalles que a veces creemos que están escondidos bajo llave en el secreto de nuestro corazón. Bueno, ahí Dios va a entrar. Y a través de este capítulo, Dios va a entrar en estos rincones. Creo que este capítulo es importante para hoy, antes de leerlo, porque no es raro que tengamos la actitud de pensar de que conocer a Dios y seguir a Dios no tiene que ver con los detalles. Pensamos, ¿no es cierto?, que nosotros podemos ser una persona cuando estamos haciendo las cosas espirituales y ser otra persona cuando se refiere a nuestras cosas personales. Y es común hoy para el cristianismo vivir en esta doble vida, en donde la vida privada está cerrada. Las habitaciones de mi corazón están cerradas a Dios. Y Dios no permite eso. Si es que vamos a acercarnos a Él, Dios quiere entrar a todos los rincones de nuestra casa, a todos los lugares de nuestra vida, a cada detalle, para poder señalar nuestro pecado y librarnos de ese pecado.
y hacernos aptos para esa comunión íntima con Él. Así que Dios acá se va a meter aún en estos detalles secretos del corazón. Ahora, otra pregunta que nos hacemos es, ¿deberíamos leer este capítulo en público? ¿Deberíamos predicar este capítulo en público? Bueno, quiero decirte esto. Dios nos dejó un libro que Él llama ser su palabra inspirada. Y el Espíritu Santo preservó todos estos escritos para que sean de edificación para su iglesia. Cada detalle. Así que la Biblia no tiene ninguna sección censurada. No tiene ninguna sección que sea vulgar. No tiene ninguna sección que sea que no se pueda hablar, secreta o privada, sino que toda fue dada para instrucción. Es más, hay un proverbio 35, dice así: toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. No hay ninguna palabra de Dios que sea sucia. Ahora, nosotros hay temas que no los hablamos en público. Y es correcto no hablarlos en público. Pero hay veces donde Dios va a querer tocar esos temas y hablarlos en público porque quiere usar eso para mostrarnos principios espirituales que esconden estos pasajes. Y eso es lo que queremos hacer hoy. Entonces, vimos en el capítulo 13 y 14 cómo Dios trató las enfermedades de la piel. Especialmente las llamamos nosotros la enfermedad de la lepra. Y después de haber terminado ese capítulo, nos quedamos con una imagen horrible de lo que es el pecado. Y cómo el pecado corrompe la naturaleza del hombre. Desde adentro el hombre va contaminándose y contaminando todo lo que toca y destruyéndose. Así es el pecado. Y cuando terminamos ese capítulo, no nos podríamos imaginar otra descripción que sea más gráfica o más horrible que el pecado. Pero cuando llegamos a este capítulo, vamos a descubrir hoy que hay algo que es más inmundo que la lepra. Más horrible que la lepra. Pero que no nos choquea porque es sutil. Es más fácil de ocultar, es más fácil de esconder. Así como en la sección pasada nos mostró que el pecado es como una corrupción que contamina desde adentro al hombre y pudre todo lo que hace, esta semana vamos a aprender de que el pecado es también como una pus silenciosa que de forma constante está supurando del corazón las cosas más horribles y más feas, que contaminan todo el cuerpo y que tienen el potencial de contaminar el pueblo de Dios aún mucho más allá de lo que la lepra puede contaminar. El pecado a veces no se ve como esa contaminación de la carne que pudre una persona, sino a veces aparece de una forma mucho más sutil en el pueblo de Dios. Y es fácil pararse como el pueblo, después de haber leído el capítulo 13 y 14, y señalar a los leprosos. Y decir, allá están los leprosos, ellos tienen que estar afuera del campamento. Pero cuando llegamos al capítulo 15, nos damos cuenta de aunque no somos leprosos y no somos echados fuera del campamento, en nosotros también surge naturalmente, desde nuestro propio cuerpo, una inmundicia, una impureza, un pecado constante que va saliendo de nuestra propia naturaleza y que nosotros también nos tenemos que limpiar. Y que ese pecado es tan grave que afecta la vida del pueblo de Dios aún más allá de lo que la lepra misma le afecta. Entonces, vamos a leer el capítulo. Lo que va a tratar el capítulo, si se están preguntando, no sé si lo leyeron ya, es acerca de los fluidos. Fluidos que salen del cuerpo del hombre y del cuerpo de la mujer. El capítulo está dividido en 3 secciones, son fáciles de identificar. La primera sección tratan de estos fluidos que salen del hombre y el fluido al que se refiere es el semen, es
el fluido que produce el hombre, que le contamina, y en el versículo 19 hasta el versículo 30 va a hablar de el sangrado en la mujer, que viene ya sea de una forma natural o de una enfermedad. También en el hombre, en los primeros versículos, se habla de este fluido que sale de forma natural, constante, normal, física, y va a hablar también de cuando sale por una enfermedad, de forma que corrompe. Y lo mismo va a pasar con la mujer, va a hablar de ese sangrado normal y de ese sangrado en la enfermedad. Y después el versículo 31 nos va a hablar de por qué está este capítulo acá y por qué es tan importante para el pueblo de Dios entender esta verdad. Y después termina con un resumen de todo el capítulo. Así que vamos a leer. Arranca así el versículo 1. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: hablad a los hijos de Israel y decidles: cualquier varón, cuando tuviere flujo de semen, será inmundo. Y esta será su inmundicia en su flujo, sea que su cuerpo destiló a causa de su flujo, o que deje de destilar a causa de su flujo, él será inmundo. Toda cama en que se acostare el que tuviere flujo será inmunda, y toda cosa sobre que se sentare inmunda será. Y cualquiera que tocare su cama lavará sus vestidos, se lavará también a sí mismo con agua, y será inmundo hasta la noche. Y el que se sentare sobre aquello en que hubiese sentado el que tiene flujo, lavará sus vestidos, se lavará también a sí mismo con agua, y será inmundo hasta la noche. Asimismo, el que tocare el cuerpo del que tiene flujo, lavará sus vestidos, y asimismo se lavará con agua, y será inmundo hasta la noche. Y si el que tiene flujo escupiere sobre el limpio, éste lavará sus vestidos, y después de haberse lavado con agua, será inmundo hasta la noche. Y toda montura sobre que cabalgare el que tuviere flujo será inmunda. Cualquiera que tocare cualquier cosa que haya estado debajo de él será inmundo hasta la noche. Y el que le llevare, lavará sus vestidos, lavará sus vestidos, y después se lavará con agua, y será inmundo hasta la noche. Y todo aquel a quien tocare, que tiene flujo, y no lavare con agua sus manos, lavará sus vestidos, y asimismo se lavará con agua, y será inmundo hasta la noche. La vasija de barro que tocare el que tiene flujo será quebrada, y toda vasija de madera será lavada con agua. Cuando se hubiere limpiado de su flujo, el que tiene flujo, contará 7 días desde su purificación, y lavará sus vestidos, y lavará su cuerpo en agua corriente, y será limpio. Y al 8º día tomará 2 tórtolas o 2 palominos, y vendrá delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión, y los dará al sacerdote. Y el sacerdote hará del uno ofrenda por el pecado y del otro holocausto. Y el sacerdote le purificará de su flujo delante de Jehová. Cuando el hombre tuviere emisión de semen, lavará en agua todo su cuerpo, y será inmundo hasta la noche. Y toda vestidura o toda piel sobre la cual cayere la emisión de semen, se lavará con agua, y será inmunda hasta la noche. Y cuando un hombre yaciere con una mujer, y tuviere emisión de semen, ambos se lavarán con agua, y serán inmundos hasta la noche. Cuando la mujer tuviere flujo de sangre, y su flujo fuere en su cuerpo, 7 días estará apartada, y cualquiera que la tocare será inmundo hasta la noche. Todo aquello sobre que ella se acostare mientras estuviere separada será inmundo. También todo aquello sobre que se sentare será inmundo. Y cualquiera que tocare su cama lavará sus vestidos, y después se lavará con agua, será inmundo hasta la noche. También cualquiera que tocare cualquier mueble sobre el que ella se estuviere sentado, lavará sus vestidos, se lavará luego a sí mismo con agua, y será inmundo hasta la noche. Y lo que estuviere sobre la cama o sobre la silla en que ella se estuviere sentado, el que la tocare será inmundo hasta la noche. Si alguno durmiere con ella, y su menstruo fuere sobre él, será inmundo por 7 días, y toda cama sobre que durmiere será inmunda. Y la mujer, cuando siguiere el flujo de su sangre por muchos días, fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda, como en los días de su costumbre. Toda cama en que durmiere todo el tiempo de su flujo, le será como la cama de su costumbre. Y todo mueble sobre que se sentare será inmundo, como la impureza de su costumbre. Cualquiera que tocare esas cosas será inmundo.
y lavará sus vestidos, y asimismo se lavará con agua, y será inmundo hasta la noche. Y cuando fuere libre de su flujo, contará 7 días, y después será limpio. Y el 8º día tomará consigo 2 tórtolas o 2 palominos, y los traerá al sacerdote a la puerta del tabernáculo de reunión. Y el sacerdote hará del uno ofrenda por el pecado, y del otro holocausto, y la purificará el sacerdote delante de Jehová del flujo de su impureza. Así apartaréis de sus impurezas a los hijos de Israel, a fin de que no mueran por sus impurezas, por haber contaminado mi tabernáculo que está entre ellos. Esta es la ley para el que tiene flujo y para el que tiene emisión de semen, viniendo a ser inmundo a causa de ellos, y para la que padeces su costumbre, y para la que tuviere flujo, sea varón o mujer, y para el hombre que durmiere con mujer inmunda. Bueno, el título que hoy le puse al mensaje, lo tienen en su apunte, es "Para Dios no hay pecados privados". Para Dios no hay temas privados, porque Dios se interesa en cada detalle de nuestra vida. Aún los detalles mínimos que tienen que ver con nuestro cuerpo. En este caso, Dios los regula. Ahora, quiero recordarles algo, que estamos estudiando esta sección en el contexto de Israel. Israel es el pueblo elegido, tienen el tabernáculo en el medio y la presencia de Dios está ahí. Entonces Dios demanda que ellos vivan una vida santa y Dios les da acá las reglas de cómo mantenerse limpios. Ahora, en ese tiempo, limpio o inmundo no es idéntico a pecado o no pecado. Porque, por ejemplo, ¿se acuerdan cuando vimos los alimentos? Cuando vimos los alimentos, Dios les dio las normas y no es que este animal era pecaminoso en sí mismo, sino que Dios le puso una norma para que ellos aprendan a separar. Y más adelante, Dios cambió esa norma. O sea, el problema no era el animal, no es que el animal es inmundo. Es solamente que Dios usó ese tema para enseñarles una verdad espiritual. Acá vamos a ver que Dios va a usar otro tema. Un tema del que nadie puede escapar. Porque en ese tiempo no todos eran leprosos. Pero en ese tiempo todos se podían identificar con estas cosas de las que hablaba. Y Dios le va a mostrar que hay aspectos naturales que el hombre trae en su físico, que le hacen inmundo constantemente. Y que el hombre tiene que entonces limpiarse constantemente. Porque si él dejaría de limpiarse, por más que sea algo privado, algo oculto, algo secreto, algo que nadie más ve, si él deja de limpiarse y entraría con su inmundicia dentro del tabernáculo, ¿qué iba a pasar? Dice ahí en el último versículo 31, va a morir. Esto es algo muy serio. Esto es algo que no podemos pasar por alto. Dios le quiere enseñar al pueblo de que en todos hay algo silencioso, a veces oculto, que contamina, que nace del cuerpo. El cuerpo que Dios va a usar este elemento para enseñar esa verdad. Ahora, no quiere decir esto, por ejemplo, vamos a ver más adelante en el versículo 18, que habla de cuando el hombre tiene intimidad con su esposa, estos fluidos están. Y entonces queda inmundo, él y ella. Pero vamos a ver más adelante de que Dios no está diciendo que este acto sea pecaminoso. Dios lo que está haciendo es tomando un hecho de la vida cotidiana de los hombres para ilustrar lo que el pecado es en el alma. ¿Sí? El problema acá no tiene que ver con fluidos. No es que a Dios le interesa esto por ser importante solamente el hecho del fluido, sino que a Dios le interesa porque lo va a usar como una ilustración para hablar de cómo el pecado obra en el corazón de su pueblo. Así que esto es una ilustración entonces de lo que el pecado es en el alma del hombre. A lo que a Dios le importa es lo que hay adentro. Y el principio que vamos a aprender es que nuestro pecado, nuestro corazón, es una fuente de corrupción constante. Una fuente de corrupción constante
que a veces puede pasar desapercibida, pero que me expone a quedar inmundo y que yo debo estar vigilante constantemente para purificarme y así poder vivir la vida de comunión y la vida de adoración. Y si yo no me limpio constantemente, entonces la ira de Dios va a destruirme. Este es el tema. Entonces vamos a ir al primer punto, que dice así: para Dios no hay pecados privados en ningún hombre. Ningún hombre sería el primer punto. Y yo les mencioné que esa es la primera división, donde muestra cómo se ven estos fluidos en el hombre. Y comienza, bueno, la letrita A, la corrupción del hombre se ve en estos fluidos internos que salen. Entonces el primer punto, la letrita A, dice así: la contaminación surge de lo más íntimo de nuestro ser. Tenemos que reconocer, tal como lo hablamos la semana pasada, de que el pecado es algo que está operando dentro de nuestros miembros, dentro de nuestro cuerpo, y que sale a luz constantemente y nos contamina. Esas son las palabras que Jesús usó cuando habló de lo que contamina al hombre. Y dijo, no es lo que entra en el hombre lo que contamina al hombre, sino lo que sale del hombre. O sea, el hombre está contaminado internamente y salen constantemente muestras de esa contaminación que contaminan al hombre. Entonces, lo que va a contaminar es ese semen. Pero ese semen que sale del hombre es inevitable, está ahí. Este semen puede salir en una de dos maneras. Arranca en el versículo 2, dice, cualquier varón cuando tuviese flujo de semen será inmundo. Esa es la norma general que da. Y después divide el resto de los versículos en dos. Empieza hablando de una enfermedad que puede tener el hombre que hace que suceda eso. Y después, más adelante, en el versículo 16, habla de cuando esto sucede naturalmente. No por enfermedad, sino porque así funciona el hombre. Entonces, ya sea por inconscientemente, aún mientras duerme el hombre, esto sucede. O a veces sucede por pensamientos que el hombre tiene en su mente y le estimulan y esto sucede. Son cosas naturales que suceden constantemente, algunas inevitables y no necesariamente pecaminosas en sí mismas, pero Dios la usa acá como un ejemplo de cómo el pecado obra en el corazón del hombre. De que por naturaleza el pecado sale y contamina. Entonces, y después va a hablar, ¿no es cierto?, del uso normal y natural que tiene este fluido. Porque este fluido tiene un uso, tiene un propósito por el cual Dios lo dio, que es tener hijos, ¿sí? Y este fluido, que tiene ese uso natural, aún en ese uso natural, va a contaminar a este hombre. Entonces, en esta sección se divide estas dos cosas. Primero lo que es la enfermedad y después aún en su uso natural. Veamos primero la enfermedad. Ahí en el versículo 3 empieza a describirla. Y dice, y esta será su inmundicia en su flujo. Sea que su cuerpo estiló a causa de su flujo, o que deje de estilar a causa de su flujo, él será inmundo. Bueno, yo no soy médico, pero me metí a investigar un poquito cómo es que esto pasa. Y hay muchas enfermedades que hoy conocemos que podrían provocar una alteración en el flujo de semen del hombre. Puede ser enfermedades tan comunes como la diabetes, por ejemplo. O hay otras enfermedades mucho más graves, como una enfermedad que yo ni sabía que existía, que se llama la gonorrea. No sé si la doctora después nos podría dar una clase de gonorrea, pero esa enfermedad que yo ni sabía que existía, es una enfermedad que se caracteriza y es muy parecida a lo que se describe acá. Es una enfermedad de transmisión sexual que lo que hace es inflamar, dice ahí en internet lo busqué, las vías urinarias, y entonces producen un flujo constante y excesivo. Hoy se conoce así como hay tantas enfermedades de transmisión sexual, esta es una. Y probablemente en esa época existían esta clase de enfermedades que puede haberse contagiado por el mal uso de este órgano, por el pecado puede haber sido así, pero no tenemos que pensar que este pasaje está usándolo
porque se originó la enfermedad por el pecado, porque esta persona es inmunda no por la enfermedad en sí, sino por lo que la enfermedad produce. Lo que la enfermedad produce es ese flujo. Ahora, la pregunta que nos hacemos es, ¿por qué el flujo de semen del hombre le contamina a él? ¿Por qué contamina todo lo que toca y a todas las personas a su alrededor? ¿Por qué Dios elige de todas las cosas que podría elegir esta enfermedad? O este hecho de que el hombre tiene ese flujo. ¿Por qué? Usa eso como ilustración. Bueno, no me parece raro que Dios haya elegido esta ilustración para hablar del pecado. ¿Se acuerdan en el jardín del Edén? Cuando Adán y Eva pecan, la primera reacción que ellos tienen es cubrirse, ¿no? ¿Y qué se cubrieron? ¿Se cubrieron la rodilla, por ejemplo? ¿Las orejas? Son feas las orejas, ¿no? ¿Por qué no se taparon las orejas? ¿La nariz? Bueno, la Biblia no nos dice, pero nosotros nos imaginamos que se cubrieron, ¿no? ¿Qué se cubrieron? Los órganos que tienen que ver con la reproducción. Hasta ese momento nunca habían sentido vergüenza y de repente, inmediatamente, después del pecado, sienten vergüenza. Y la vergüenza les lleva a cubrir lo más vergonzoso. ¿Y por qué le da vergüenza su órgano reproductor? Es una pregunta interesante que tal vez no tiene una respuesta directa en la Biblia, pero tal vez yo sugiero algo, que no me lo inventé yo, no soy tan inteligente. Una vez lo escuché de un predicador, este hombre Paige Patterson, que enseñó en Palabra de Vida. Él sugería esto, él decía que el pecado entró en el hombre, pero el efecto mayor del pecado se iba a ver en la descendencia del hombre. La caída de Adán no fue una caída individual, aislada, sino que la caída de él fue la caída de toda la raza. La vergüenza más grande, ahora, el efecto que tiene el pecado, lo tiene no solamente en el cuerpo de Adán, sino ahora en la descendencia de Adán. Y es interesante que Dios usa acá como fuente de contaminación aquello que produce la descendencia. Como si eso estaría contaminado. Como si estaría contaminado aún esa semilla que hace que nazca después un hijo. Y cuando nace el hijo, ¿cómo nace el hijo? Nace contaminado. ¿Sí? Ya lo hablamos antes, hace 2 semanas. Hablamos de que una persona desde la concepción es pecaminosa. Su naturaleza está corrompida. Y ahora vemos en este pasaje que los elementos que forman la concepción son tratados como inmundos. Y cualquiera que los toca se contamina. Entonces no es raro que Dios elija este elemento. Cuando yo estaba estudiando Génesis, hubo algo que me sorprendió. Yo pensaba, Dios creó el primer hombre y la primera mujer. Él fue el que les dio vida. Él creó su cuerpo y su alma, sopló en su nariz aliento de vida. Pero Dios puso en el hombre y en la mujer el potencial de formar nuevos seres humanos. Seres humanos que no solamente son un cuerpo, son un alma también. Seres humanos que van a vivir eternamente, ya sea en el cielo o en el infierno. El hombre y la mujer tienen en su cuerpo el potencial de formar seres eternos. Tener un hijo no es algo a tomar a la ligera, no es un juego, sino que es un regalo, un don de Dios muy preciado y a la vez una responsabilidad altísima, porque este ser que acaba de nacer o que se concibió en el vientre es un alma eterna que se formó por la unión del padre y la madre. Tanto el cuerpo como el alma de la persona son formadas por la unión de papá y mamá. ¿Sí? El alma no viene milagrosamente enviada del cielo. ¿Saben cómo lo sé? Porque cuando nace el alma de esta persona está corrompida. Y Dios no mandaría un alma corrompida, ¿no? Dios no crea nada corrompido. El alma está corrompida porque el alma se formó
en la unión de estos dos hombres. El cuerpo se formó ahí, el alma se formó ahí, el ser humano se formó ahí. Y el potencial que Dios puso en el hombre fue de formar seres humanos completos, todo lo que el hombre lo que significa. Por eso es que los hijos se parecen no solamente en su cuerpo a sus padres, se parecen en su alma a sus padres. Porque el alma fue derivada también de los padres. Por eso es que el alma nace corrompida, porque la semilla que ahora está en el hombre y en la mujer, para formar ese ser, están corrompidos. Entonces no me parece extraño que Dios quiera usar esta ilustración. Usar que esto corrompe al hombre. Ahora, a lo que Dios quiere llegar con esta idea es algo mucho más práctico. Quiere mostrarle que aún estos fluidos naturales que están en su cuerpo y de los cuales ellos no se pueden librar, les contaminan. Vamos al Nuevo Testamento a mirar un pasaje. Mirá en Romanos, capítulo 7. Este tema de que nosotros estamos en un cuerpo del cual supura el pecado constantemente. Este es un tema que está en toda la Biblia. Y Pablo acá lo usa muy bien, lo explica muy bien. Mirá en Romanos capítulo 7. Vamos a arrancar del versículo 14. Podrían leer desde más atrás, pero miren cómo dice Pablo acá. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Acá está Pablo como creyente, hablando de la lucha con el pecado. Y él habla, acá usa ese término, yo soy carnal, yo tengo un cuerpo, que el cuerpo mismo es una fuente de pecado constante para mí. Yo quiero vivir una vida santa, pero el cuerpo produce el pecado. Y mirá cómo lo va a explicar, versículo 15. Porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. O sea, estamos hablando, Pablo, de una lucha que hay en su corazón. Imagínate ese israelita. Ese israelita quiere vivir una vida pura porque él quiere tener acceso al tabernáculo, él quiere vivir en comunión con el pueblo de Dios, pero su cuerpo le produce algo que le contamina constantemente. Y él tiene que luchar continuamente contra su cuerpo para limpiarse continuamente, para poder vivir esa vida de comunión con Dios. Y eso es lo que Pablo está reflejando acá. En el creyente está esta misma lucha. Nosotros queremos vivir la vida espiritual, sabemos que la vida espiritual demanda santidad, pero estamos en un cuerpo que produce en nuestros miembros constantemente pecado. Un cuerpo contaminado. Pablo va a seguir hablando. Yo sé, versículo 18, que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. O sea, el mal, ¿dónde mora? En mi carne. ¿Viste cómo usa Pablo esa expresión? El cuerpo produce. Y después sigue hablando. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Yo no quiero estar contaminado, pero me contamino. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. ¿Vieron como una y otra vez explica esa lucha? Queriendo hacer el bien, yo encuentro esta ley. El mal está en mí. Es algo innato. Es algo inevitable. Es algo de lo cual no puedo escapar. Es algo natural que por naturaleza me contamina. Así es el pecado. Porque según el hombre interior, versículo 22, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros. Mis miembros está hablando del cuerpo. En mi cuerpo veo otra ley que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y mirá a dónde llega Pablo. A una expresión, un clamor, un deseo, que es el deseo al que Dios quiso apuntar aún a estos judíos en el desierto. ¿Cuál deseo? Miserable de mí, ¿quién me librará
de este cuerpo de muerte. Lo que está diciendo es, mientras yo esté en este cuerpo, la lucha nunca va a terminar. Porque mi cuerpo mismo produce lo que me contamina. Y yo tendría que abandonar el cuerpo para que yo pueda estar libre de esa contaminación. Y eso no va a suceder hasta el día que muera. Pero ese es el gemido, el clamor del pueblo de Dios. Y eso es a donde Dios quería apuntar a su pueblo con estas leyes. Dios se propone santificarnos completamente. Y va a llegar el día donde Dios lo haga. Y todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean librados del pecado para siempre. Pero en este momento, eso no es real. En este momento nosotros vivimos en este mismo conflicto que habla Pablo. Nosotros vivimos en el deseo de vivir la pureza, en la conciencia, la necesidad de la santificación, pero la lucha con un cuerpo que nos lleva a pecar constantemente. Ahora, Dios no le escribió esto para que Israel diga, bueno, si es mi cuerpo que me hace pecar, entonces no soy responsable. Ya está, es así, voy a pecar, voy a estar contaminado. No, Dios va a guiar a través de este capítulo a cómo el pueblo debe responder a esa constante lucha con la inmundicia de su propio cuerpo. Y el ejemplo que usó es perfecto, ¿no es cierto? Porque todos lo experimentan, entonces todos pueden entender lo que significa. Así que volvamos ahí a Levítico. Y vimos, en primer lugar, la contaminación surge de lo más íntimo de nuestro ser. En la vida del creyente surge de su cuerpo, que está contaminado con el pecado, que te lleva a pecar constantemente. Segundo, la contaminación se esparce, produciendo nuevos focos de inmundicia. La contaminación se esparce, produciendo nuevos focos de inmundicia. Y este es el punto que hace distinta esta ley del capítulo 15 a la ley del capítulo 13 y 14. Porque cuando veíamos en el 13 y en el 14, la ley señalaba al leproso. El leproso es el inmundo y él contamina todo lo que toca. Pero en esta ley se nos dice algo que no va más allá de eso, porque mirá el versículo 4. Toda cama en que se acostare el que tuviere flujo será inmunda, y toda cosa sobre que se sentare será inmundo. Y cualquiera que tocare su cama lavará sus vestidos. O sea, esta contaminación es tan infecciosa que no solamente el que tiene el flujo es inmundo, sino que el que tiene el flujo al tocar el elemento, ahora ese elemento no solamente es inmundo él mismo, sino que es una fuente de inmundicia. No hace falta ahora que yo toque a otro, sino que el que toca este elemento se convierte en inmundo. O sea, el grado de infección de esta enfermedad o de esta descripción es mayor. A la vez es distinto también, porque la cura es distinta. ¿Se acuerdan que para el leproso, el rito que tenían que hacer en la purificación era muy complejo? Tenía esos pasos, ¿no es cierto?, donde el sacerdote iba a sacrificar las palomas, después donde él se iba a lavar y donde él iba a sacrificar los animales. En este caso, lo que van a hacer no es tan producido. Vamos a ver que es mucho más simple ahora en el próximo punto. La purificación es mucho más simple y natural. ¿Por qué? Porque de la lepra vos te limpiás una vez en tu vida. Pero del flujo del semen vos te vas a limpiar constantemente. Entonces el camino de la purificación es mucho más simple. Aunque eso no quiere decir que la infección no es grave. Ahora, para unírtelo con tu vida hoy, yo estoy haciendo un paralelo y yo te estoy mostrando de que esto Dios lo puso acá para mostrarte que tu cuerpo produce pecado constantemente. Y ese pecado que sale del Hijo de Dios, fíjate que a esta persona que tiene este problema no lo tienen que echar del campamento.
él va a seguir dentro del campamento, va a ser tratado dentro del campamento, va a ser purificado dentro del campamento. Él no es un leproso, él es parte del pueblo. Pero si él entrara al tabernáculo con este problema, él va a morir. Vamos a ver más adelante. Entonces, yo creo que lo que está señalando acá, o el paralelo que está haciendo, es con Romanos 7, ese creyente que está luchando con el pecado. El pecado del creyente, por ser que es un pecado que él no desearía, pero que surgió y que él cayó en ese pecado, no lo hace menos infeccioso. No lo hace un problema menor, lo hace un problema muy grave. Porque dentro del pueblo de Dios, los pecados se contagian muy rápidamente. Me pasa algo, por ejemplo, le cuento una intimidad del CCP. Arranca el año, el CCP, y los alumnos de primer año se estuvieron preparando para este día con mucha expectativa. Le estuvimos hablando de la seriedad de lo que es el CCP, le estuvimos hablando, ¿no es cierto?, de por qué se van a preparar. Ellos lo anunciaron en la iglesia, todos lo están mirando a ellos, así que cuando llegan ese primer día, ellos, ¿no es cierto?, son el alumno ideal. Llegaron temprano, trajeron todo lo que vos le pediste, se esfuerzan para cumplir cualquier cosa que vos le vas guiando, y vos feliz con estos alumnos. Pero hay un problema. No solo hay alumnos del primer año en el CCP, ¿no? Tenés de segundo, de tercer año. Y el alumno de tercer año ya está más canchero acá, ¿no? Él ya sabe cómo se maneja y él sabe que si un día llega tarde, viene y le dice a Matías, y Matías, ¿no es cierto?, le dice, bueno, está bien, trata de no llegar más tarde. Y él llegó tarde, ¿no es cierto?, y ya sabe que lo puede manejar. Faltó un día, no hizo el trabajo y sabe que al final del año Matías le va a dar otra oportunidad para rendir el examen y graduarse. Entonces de repente el alumno de primer año, que se esforzaba al máximo, empieza a ver al alumno de tercero, o de segundo, los de segundo también ahí caigan en la misma bolsa. No, mentira. Lo empieza a mirar y dice, yo también puedo pedir permiso entonces, ¿no? Matías, no puedo venir. Y vos empezás a mirar y decís, esto es contagioso. Hay un problema acá. ¿Cómo hacemos? No lo podemos aislar. Y tenés que luchar contra eso, o si no, muy pronto, toda esa actitud, ¿no es cierto?, se transfirió a todos los demás. Bueno, les digo, pasa en el CCP esto, pero lo percibo que pasa también a veces en la iglesia, ¿no? Llegó el nuevo. Y él quiere vivir la vida consagrada a Dios. Entonces responde de cierta manera a las enseñanzas, a las instrucciones, pero está el de muchos años, ¿no?, que ya aprendió el lenguaje, los movimientos, las cosas, y él sabe cómo vivir la vida espiritual sin obedecer y sin responder, o la vida aparente espiritual, ¿no? De repente ese contagio es inevitable. El pecado de uno que contagia al otro, y uno se va a visitar al otro y empieza, ¿no es cierto?, a ver que, bueno, entonces la vida espiritual no era tan así. Bueno, esto se puede hacer y sos un buen creyente también. Y el pecado empieza a contagiarse. El pecado es muy infeccioso, tal como esta enfermedad. Y el pecado dentro del pueblo de Dios, aunque no es una lepra que mandaría fuera a esta persona como no siendo parte del pueblo de Dios, no por eso lo hace menos infeccioso. Y no por eso no nos pone en un peligro similar. Y por eso tenemos este ejemplo. Esto es más infeccioso que lo anterior. Entonces vos mirás y habla, ¿no es cierto?, primero de la cama, de las cosas donde se sienta. Habla después del cuerpo, versículo 7. Habla acerca del aliento, el versículo 8. El que escupiere sobre el limpio, este lavará sus vestidos. La montura, entonces todos los elementos que va afectando la contaminación. Entonces la lección de este punto es que el pecado contamina lo que tocamos. Y es una verdad para el creyente también. Tercer punto, la letrita C, dice así: la contaminación es purificada con lavamiento y sacrificios. La contaminación se debe purificar. Y dice el versículo, bueno, lo arrancás a ver en el versículo 5, y después vas a notar que se repite una y otra vez. Cada vez que se menciona algo nuevo que contamina, en todo se dice la misma forma de limpiarlo. Versículo 5 dice: cualquiera que tocare su cama, ahí tenés tres cosas: lavará sus vestidos, se lavará también a sí mismo con agua, y será inmundo hasta la noche. Así que acá está la prescripción para la purificación de
el miembro del pueblo de Dios que su cuerpo le contamina constantemente. Lo que tiene que hacer en primer lugar es lavar sus vestidos. Lavar sus vestidos. Bueno, si miramos, ya hemos hablado de esto otras veces, no hace falta mirar todos los versículos, pero sabemos que la Biblia usa la simbología del vestido como las acciones. ¿Se acuerdan cuando, por ejemplo, aparece en Apocalipsis la novia de Cristo vestida de lino fino, blanco, resplandeciente? Dice que son las acciones justas de los santos. Las acciones justas son ese lino fino, resplandeciente. Por el contrario, por ejemplo, en Efesios, cuando se nos habla de que debemos despojarnos del viejo hombre y vestirnos del nuevo, cuando vos lees la vestimenta, te das cuenta que está hablando de acciones, de un comportamiento, una forma de vida. El vestirse significa cambiar tu forma de actuar. Entonces, si vos te das cuenta que el pecado de tu cuerpo te está contaminando, entonces, ¿qué debes hacer para limpiarte? Lavar tus vestidos. O sea, cambiar tu acción. Esta acción es pecaminosa. Mientras yo mantenga esa acción pecaminosa, va a ser una fuente de contaminación constante. Entonces yo dejo lo que me contamina. Dejo las prácticas del pecado. Eso es el arrepentimiento genuino. Dejo las prácticas del pecado. Eso es lo que el pueblo de Dios debe hacer. ¿Estás arrepentido por tu pecado? Bueno, deja la práctica del pecado. En segundo lugar, debe limpiarse. Y limpiarse, hay versículos ahí, por ejemplo, en 1 de Juan 1. Bueno, el versículo 7, el versículo 9 lo conocemos, que dice, si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. El versículo 7 nos dice cómo se limpia, qué es lo que limpia. El versículo 7 dice, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, en aquel momento, este judío contaminado, lo que hacía era buscar agua. Y en un rito, mostrar que él se lava de lo que le contaminó. Bueno, así el creyente hoy hace lo mismo. ¿Se contaminó con pecado? Bueno, cambia su forma de actuar, confiesa a Cristo y encuentra la sangre, el perdón y la limpieza. Y en esa confesión, Dios le limpia realmente su vida, su corazón. Bueno, pero el creyente no fue ya limpiado, sí. Fue limpiado el día que se convirtió, pero necesita ser limpiado cada día, porque su cuerpo produce esta contaminación. Y en tercer lugar, debe esperar. Bueno, si quieren anotar también ahí en Efesios 5:26 aparece un versículo que he citado varias veces, que es la palabra de Dios la que limpia la vida. El Salmo 119:9, otro versículo conocido. Bueno, entonces debe lavar sus vestidos, se lava él y debe esperar ahora hasta la noche. ¿Por qué va a esperar hasta la noche? Bueno, no tiene eficacia en la purificación, el tiempo cambiaría algo. Bueno, tal vez esta espera daba suficiente tiempo para la meditación. Antes de entrar al tabernáculo a hacer un sacrificio, yo debo entender la naturaleza de mi pecado, la gravedad de mi pecado y la limpieza de mi pecado. Entonces, todo ese tiempo, hasta esa noche, significa que ese día ya no voy a participar. Era un tiempo de reflexión. Bueno, así tratamos el pecado nosotros también en el pueblo de Dios hoy. El pecado es algo infeccioso en el pueblo de Dios, que contamina, que afecta. Y entonces debemos limpiarnos, cambiar nuestros vestidos, cambiar nuestra forma de actuar, confesar nuestros pecados, tener limpieza en el corazón y esperar, meditar y entender. No tomar superficialmente el pecado, sino poder tomar esta oportunidad que Dios nos da para valorar su perdón, su gracia y entender lo que implicó haber pecado. ¿Sí? Y algo interesante también, mira, si vos saltás al versículo 13, entonces esas tres cosas tenían que hacer. Después de eso,
Mira, dice, cuando se hubiere limpiado de su flujo, el que tiene flujo. Bueno, en realidad, esta primer sección, todas estas regulaciones tenían que ver con la enfermedad. ¿Se acuerdan que yo expliqué que todo esto habla de dos cosas? Puede ser o una enfermedad que produce un flujo continuo o el flujo natural. Todavía no habló del flujo natural, eso lo va a hablar más adelante. Ahora está hablando de la enfermedad. Entonces, de nuevo, vuelve a hablar de que esa enfermedad que le produce ese flujo, que le contamina todo el tiempo, un día es sanada. Entonces, así como hay una contaminación esporádica, involuntaria, a veces hay una contaminación que tiene que ver con una enfermedad que está produciendo constantemente contaminación. Entonces, ese judío debía sanarse esa enfermedad. Y de nuevo acá no aparece la forma o el método cómo sanarlo, solo aparece que se sana. Y si se sana, entonces él debe esperar 7 días y hacer el mismo rito. Tiene que hacer la purificación en esas 3 formas, lavar los vestidos, lavarse él y esperar. Y el versículo 14 le agrega algo más. El 8º día tomará 2 tórtolas o 2 palominos y vendrá delante de Jehová. Bueno, esto tiene que ver con el segundo punto. Tiene que ver con el final de esta purificación. El final de la purificación dice entonces que va a tomar estos sacrificios y los va a ofrecer. Estos sacrificios son sacrificios, versículo 15, ofrenda por el pecado, y el otro es el holocausto. Estos 2 sacrificios que le apuntan a esta persona a entender la gravedad del pecado y la forma en la que es librado del pecado. Y ya hablamos de esos sacrificios, como ellos señalan a Cristo. Bueno, en el versículo 16, ahora sí cambia, y ya no está hablando de la enfermedad, sino que está hablando del uso natural y cómo eso contamina al hombre. Y solamente para reforzar esa idea que les dije, miren el versículo 18, dice, y cuando un hombre yaciere con una mujer y tuviere emisión de semen, ambos se lavarán con agua y serán inmundos hasta la noche. Bueno, esta es la forma en la que Dios planeó tanto el deleite en el matrimonio como la reproducción en el mundo. ¿Sí? La intimidad entre el hombre y la mujer dentro del contexto del matrimonio no es algo pecaminoso en absoluto. Hay un versículo en el Nuevo Testamento, ahí en Hebreos capítulo 13, anótenlo, Hebreos 13:4, que dice así: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Lecho es cama, mancilla es mancha. La cama sin mancha, la cama limpia. Entonces, puede haber una cama inmunda y puede haber una cama limpia. La cama limpia es donde este matrimonio, que vive de acuerdo a los principios de Dios para el matrimonio, expresan el amor en esa forma que Dios les dio para hacerlo. No hay nada sucio en eso. Dios creó la relación sexual. No es algo que el diablo creó y que nosotros nos alejamos señalando con, ¿no es cierto?, fuera de acá. Todo lo contrario. Es algo que el diablo usurpó. Es algo que el diablo contaminó. Pero es algo que es precioso y valioso en el contexto del matrimonio. Y una persona que se guarda pura para ese momento va a disfrutar de eso precioso que Dios creó para ese contexto. Algo puro, algo que no va a tener nada de vergüenza, nada de temor. Va a haber libertad. Y un deleite que solamente conocen las personas que lo viven de esa manera. Y para los jóvenes, eso debe ser tu anhelo, tu meta. Poder guardarte puro para ese lecho sin mancha que Dios va a dar. Ahora, en este caso, Dios usa, ¿se acuerdan?, ese fluido como un ejemplo de lo que produce el pecado. No es que el fluido es pecaminoso, es un ejemplo. Entonces, este ejemplo se aplica también en ese lecho matrimonial. Entonces, vos lees, por ejemplo, en 2 de Samuel, capítulo 11, versículo 4, después que David cae en ese pecado con Betsabé, hace una mención que ella se levantó y se limpió de su inmundicia. ¿Qué significa? Se limpió de su inmundicia. Esta ley de Levítico 15, después de haber estado juntos,
ahora ella está impura ceremonialmente. Entonces ella se limpia, en ese sentido lo da. Entonces el Antiguo Testamento observa esta ley. Ahora nosotros, en nuestro tiempo, ya no observamos esta ley. ¿Por qué? Porque el punto no era el fluido. El punto era aquello a lo que el fluido señalaba. El punto es el pecado. Hoy la ley cambió. Hoy nosotros no estamos bajo las regulaciones de la ley de Moisés. Cristo cumplió la ley. Entonces hoy nosotros no observamos esto. Entonces no afecta en nada tu comunión con Dios, ni tu vida espiritual, vivir esto que Dios te dio si estás casado. Esto es natural, esto es algo bueno, en todo sentido. ¿Sí? Entonces nosotros no estamos bajo esta ley específica. Israel tuvo esa ley para que Dios le pueda señalar esta realidad del pecado. ¿Sí? Segundo punto, es cortito, no se preocupen. Segundo punto dice así: para Dios no hay pecados privados en ninguna mujer. Entonces arrancó con el hombre y se metió en lo más íntimo del hombre. Y ahora va a seguir con la mujer y se va a meter en lo más íntimo de la mujer. Y va a explicar estas mismas categorías. Va a hablar del flujo de la mujer, que es distinto al del hombre, lo llama el flujo de sangre, que también puede tener un aspecto natural o puede tener una enfermedad que lo produzca. Y trata los dos temas, solamente que le revierte el orden. Con el hombre arrancó con la enfermedad, después con el uso natural. Con la mujer va con el uso natural primero y después con la enfermedad. Entonces el uso natural a lo que se refiere es al periodo menstrual de la mujer. Entonces cada mes la mujer tenía que vivir este capítulo. Entonces cada mes ella vivía esta realidad de cómo su cuerpo le contaminaba para no poder vivir la vida espiritual. Y ella tenía que purificarse y limpiarse constantemente. Entonces, por ejemplo, si quieren anotar un versículo conocido, Isaías 64:6, donde dice que si bien todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia. ¿A qué se refiere ese trapo de inmundicia? Justamente a las ropas de una mujer menstruosa, que están manchados con sangre y que son una contaminación que jamás podría acceder a la presencia de Dios. Entonces, así es como Dios trata el pecado. Y fíjense que este capítulo de Levítico 15, aunque tal vez vos nunca lo guardaste, lo registraste, el pueblo de Israel lo registró muy bien, se lo acordó muy bien, porque encontrás en el resto del Antiguo Testamento menciones de este punto, de cómo contamina a un hombre esto, y a una mujer este fluido. Entonces, es algo que quedó grabado en la mente del pueblo de Israel. Y después menciona el versículo 25 al 27 el problema de la enfermedad. Bueno, no quiero gastar tiempo en mirar los detalles porque los detalles son paralelos a los del hombre. La mujer trata, igual que el hombre, este problema. Los mismos tres: lavar los vestidos, lavarse ella, esperar hasta la noche, los mismos tres. Los sacrificios, los mismos para la mujer que para el hombre. Entonces, no quiero repasar esto, pero sí quiero ir al Nuevo Testamento y mirar un versículo en Mateo capítulo 5. Porque encontramos en Mateo 5 una historia en donde vemos a una mujer con esta enfermedad. Y podemos entender, cuando vemos la enfermedad de esta mujer, la gravedad, la angustia que producía. Entonces, esta es una mujer que es del pueblo de Dios, pero que por este flujo constante que había tenido por 12 años, vamos a leer el pasaje, mirá el versículo 24. No, les di mal el versículo, ¿no? Es Marcos, ¿no? A ver. Anoté mal las citas. ¿Alguien lo vio? Ajá. Perdón. Estaba en el capítulo 6. Bueno. Conocida la historia.
¿Se acuerdan que Jesús está generando mucha conmoción? La gente escucha hablar de Él, de las señales que hace. Él recién había calmado una tormenta con su voz. Había librado a estos endemoniados de las garras de Satanás. Y ahora la gente viene a Él para pedir ayuda con sus problemas. Y viene un hombre que le pide que sane a su hija. Y Jesús lo escucha y sale para allá. Y ahí en la escena aparece entonces esta mujer, versículo 25. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía el flujo de sangre. Es interesante, ¿no es cierto? La niñita que Jesús va a sanar tenía 12 años también. Tal vez una comparación. Para que vos entiendas, es toda la vida de esta niña. Mucho tiempo. 12 años que sufría. Y esa palabra padecía abarca todo el sufrimiento que implica esa sangre. Implica, ¿no es cierto?, en su cuerpo, en su físico, la debilidad y las consecuencias físicas que eso produciría en su vida social. De repente, las leyes de Levítico se aplicaban en ese tiempo. Quiere decir que Levítico 15 decía que ella tenía que estar separada de todo lo que ella podría contaminar. Y todo lo que ella tocaba contaminaba a otros. Entonces ella estaba aislada de su familia, de sus amigos. Ella no tenía acceso a Dios, ni al templo de Dios. Entonces esa palabra padecía. Es difícil ponernos en sus zapatos, pero abarca muchísimas cosas. Y dice el versículo 26, y había sufrido mucho de muchos médicos. Había gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. O sea, esta enfermedad de flujo de sangre no era curable ni tratable por médicos humanos. Solamente un milagro podría librarle de esa enfermedad. Una enfermedad que le contaminaba constantemente, la aislaba de todos. Y ella oye hablar de Jesús. Habrá oído lo que acababa de hacer, cómo Él libró a este hombre que estaba en las garras de Satanás. Y ella pensó, tal vez Él es mi esperanza. Él me puede librar. Y ella decide venir y tiene un pensamiento un tanto extraño. Ella es una mujer inmunda. Una mujer inmunda no puede tocar nada sin contaminarla. Y en su mente ella piensa que si ella toca el manto de Jesús, ella va a quedar sanada. ¿Cómo se le ocurre algo así? ¿Cómo es que ella no piensa que tocar el manto lo que significaría es que ese manto se vuelve inmundo? Lo inmundo vuelve inmundo lo limpio. Lo limpio nunca vuelve santo lo inmundo. Pero en este caso ella está pensando algo que tal vez no lo entiende completamente. Pero ella imagina que la virtud de Cristo es suficiente no solamente para no volverse inmundo, sino para volverla limpia a ella. Entonces, aunque siendo inmunda, ella no tiene acceso a Dios, porque ella está aislada de Dios, ella a la misma vez entiende de que tocar a Dios es lo único que podría librarle de su inmundicia. Llegar a ese punto donde se encuentra lo inmundo con lo santo, el pecador con la gracia de Dios. Y cuando esta mujer llega y toca a Cristo, sucede ese milagro. Él se sana, ¿no es cierto? Y ahí vienen las palabras, ¿quién me tocó? Los discípulos les dicen a Jesús, son mucha gente. Y él después le vuelve a decir, en el versículo 33, él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer llega y él le responde. La mujer le confiesa lo que había hecho y el versículo 34. Y él le dijo, hija, por tocarme has sido sanada. No dice así, ¿no? Fíjate cómo Jesús es muy preciso. Él dice, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de este azote. Es la fe. Es la fe de esta mujer la que le hizo libre de ese azote de su cuerpo, que le contaminaba constantemente.
La fe en la persona de Cristo y en el poder de Cristo, en la obra de Cristo que puede sanar, santificar, limpiar esa enfermedad. Bueno, ¿no es así la vida del creyente también? Nosotros por la fe un día nos acercamos a Cristo para ser librados de la condena del pecado. Pero es esa misma fe la que nos trae a Cristo a tocar una vez más ese manto de Cristo, para que Cristo nos limpie de lo que contamina, nos limpie de la aflicción de un cuerpo que nos lleva al pecado constantemente. Y es la misma fe la que obró en la salvación, que obra en la santificación. El justo por la fe vivirá. Nosotros somos justos que vivimos creyendo que Dios es el que nos santifica aún de las miserias más grandes de nuestro cuerpo. Y lo creemos por fe. Porque cuando nos miramos, lo único que vemos es un cuerpo contaminado, que nos contamina. Pero cuando vemos a Cristo, vemos un Salvador que purifica, que sana, que limpia. Y esa fe es la que nos hace limpios de nuestro pecado constantemente. Bueno, vamos al tercer punto. Volvamos ahí a Levítico. Quiero ir cerrando. El tercer punto dice así: bueno, para Dios no hay pecados privados en hombres ni en mujeres. Y el último: para Dios no hay pecados privados a causa de su santidad. ¿Por qué es que Dios no permite estos pecados privados? Y el versículo 31 nos da la respuesta. ¿Por qué para Dios era tan importante que ellos se cuiden? Después de leer un capítulo así, a la actitud a la que vos tenés que llegar es a entender de que hay pecado arraigado en tu naturaleza que te hace inmundo constantemente. Y vos debés estar vigilante. Y cuando esas señales llegan, vos tenés que actuar, vos tenés que purificarte, limpiar tus vestidos, limpiarte vos, meditar, confiar en la obra de Cristo que santifica. Vos tenés que responder al pecado de esa manera. ¿Por qué? ¿Qué pasa si sos indiferente al pecado y permitís el pecado en tu vida? Mirá lo que dice el versículo 21. De esta manera apartaréis las impurezas de los hijos de Israel. ¿No es esa la meta de nuestra vida, de nuestra congregación? Apartar las impurezas de nuestro pueblo. Apartarlas. ¿Estamos dedicados a eso? Ese es nuestro fin. Buscamos que Dios lo haga, apartarlos. ¿Por qué? Dice, a fin de que no mueran por sus impurezas, por haber contaminado mi tabernáculo que está entre ellos. O sea, la presencia de Dios es algo tan santo que debo temer cualquier forma de contaminación cuando yo quiero adorar a Dios. Si estamos en este lugar es porque de alguna manera nosotros decimos querer vivir para Dios, querer adorar a Dios con nuestra vida. Pero entendemos que cualquier pecado en nuestra vida podría hacernos inmundos y podría traer el juicio de Dios. Yo no me puedo acercar al tabernáculo de Dios sin examinar mi vida para ver si hay pecado. Ahora vos decís, bueno, pero este es un versículo que está en el Antiguo Testamento. Ellos, si intentaban ir al tabernáculo con impurezas, ellos sí morían. Nosotros ya no, porque estas leyes no son para nosotros. Bueno, pero para un poquito. Porque en el Nuevo Testamento, Dios también juzgaba a su pueblo de forma muy severa, aún con la muerte. ¿Se acuerdan lo que dice ahí en Primera de Corintios? Cuando Pablo está corrigiendo a la iglesia por este pecado, ¿no es cierto?, de las divisiones que había dentro de la iglesia. Y que ellos venían a participar de la cena del Señor y a la vez pensaban en ellos mismos, no pensaban en el cuerpo de Cristo. ¿Y Pablo qué les dice? Miren bien sus caminos. Miren de que hay algunos que duermen, y esa expresión Pablo se refiere a que murieron. Hay algunos que murieron y hay otros debilitados. Dios juzga a su pueblo. No irritemos a Dios, no seamos desafiantes para con Dios. No tengamos la actitud de que nuestros pecados secretos o ocultos del corazón no afectan o que Dios nunca va a actuar frente a ellos. ¿Saben lo que tenemos que hacer? Sacarlos a la luz. Ese sacerdote que estaba en el templo, él
no veía lo que había bajo los vestidos, ¿no? Era la persona la que tenía que reconocerlo. La ley, este capítulo, lo que hacía era mostrarle su condición. Y ahora la persona tenía que responder. ¿Y cómo respondía? Él tenía que venir. Él tenía que limpiarse. Cada uno de nosotros tiene que volverse un detective de pecado de su propio corazón. Y analizar constantemente. Y sacar a luz, no esconder el pecado. Porque si yo lo taparía, ¿cuánta ropa podría tapar la inmundicia del cuerpo el día que me toca ir al tabernáculo? ¿No ve Dios todas las cosas? ¿Cómo puedo tapar yo el pecado de mi corazón frente a la presencia de Dios? ¿Dios no lo va a juzgar? Claro que sí. Entonces dice Pablo en 1 Corintios capítulo 7, limpiémonos pues de toda contaminación de carne y de espíritu. Limpiémonos. Así debemos vivir cada creyente, limpiándonos. Y después esto tiene una implicancia también eterna, porque acá habla, dice que en mi tabernáculo santo no voy a permitir contaminación. Ahora, este tabernáculo era en realidad un anuncio de algo más trascendente. ¿Se acuerdan cuando estudiamos la construcción del tabernáculo? Dijimos que Dios le mandó a Moisés construir este tabernáculo en base a un modelo, un diseño que él había visto. Este tabernáculo es solamente una representación, no es lo real, es solamente una maqueta. Pero lo real es lo que anuncia este tabernáculo. ¿Y qué anuncia el tabernáculo? El tabernáculo anuncia Dios viviendo en medio de su pueblo, en pureza y en santidad, como su rey por todas las edades, por los siglos de los siglos. El tabernáculo anuncia el reino de Dios con los hombres. Y por eso es que estas expresiones, por ejemplo, si vos lees en el Salmo 24, 3 y 4, el salmista hace una pregunta. Dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? La respuesta, el limpio de manos y puro de corazón. El que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Así es como Dios actúa. Dios en su lugar santo no permite la contaminación. ¿Quién va a tener comunión con Dios? Acá dice, limpio de manos y puro de corazón. El corazón, las cosas íntimas, secretas, el puro de corazón, ese es. En Isaías, cada vez que se habla del reino futuro, se usan esas expresiones. Por ejemplo, mirá, en Isaías 35:8 dice así, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Está hablando del tiempo futuro. Y está usando esta analogía, un camino. Gente va a vivir su vida a la luz de la santidad de Dios y ningún inmundo va a andar ahí. En el reino futuro no hay inmundos. No hay personas que están manchados porque han sido redimidos, limpiados completamente. En Isaías 52:1 dice así, despierta, despierta, vístete de poder, oh Sión. Vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Va a llegar el día donde en la ciudad santa de Jerusalén jamás va a entrar un inmundo de nuevo. Mientras nosotros nos aferremos a nuestra inmundicia, estamos negando que pertenecemos a esta ciudad, porque en esta ciudad no van a entrar. Y por eso limpiémonos y anhelemos esa limpieza final, completa, que nos va a preparar para entrar a esa ciudad de forma limpia. En Apocalipsis 21:27 dice, no entrará en ella. Fíjate, pasamos de Isaías al final de la Biblia. Apocalipsis, donde describe la ciudad celestial. De nuevo, no entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación ni mentira, sino solamente lo que está inscrito en el libro de la vida del Cordero. Ninguna cosa inmunda. Viste que todo esto, ¿de dónde sale? Sale de estas leyes. Estas leyes son importantes. Marcaron la historia. Marcaron el discernimiento del pueblo para entender lo importante que es la pureza para Dios. Y por eso en este versículo dice que ellos no pueden contaminar su tabernáculo que está entre ellos.
y también en Apocalipsis 21, 14 al 15, pueden leer después. Entonces, ¿qué aprendimos hoy? Aprendimos que uno tiene que tener mucho cuidado de cómo se acerca a Dios. Dios es un Dios santo. Para Dios no hay pecados secretos que no deban ser tratados. Uno debe examinar su propia vida en lo más íntimo para que Dios la limpie y así venir a adorarle. Aún mientras estamos en este cuerpo, un cuerpo de muerte, un cuerpo del que quisiéramos ser librados, que nos lleva a pecar contra Dios, Dios nos dio una forma de limpiarnos. Limpiemos nuestros cuerpos y así vengamos y adoremos a Dios. ¿Sí? Bueno, con ese capítulo cerramos esta sección de este tema que nos llevó unas cuantas semanas de cómo ve Dios el pecado y cuál es la prescripción de Dios para el pecador. ¿Qué debe hacer el pecador frente al pecado? Y creo que aprendimos muchísimo. Si Dios lo permite, en nuestro próximo estudio vamos a estudiar uno de los pasajes más preciosos de toda la Biblia, un pasaje que describe un día especial en la vida del pueblo de Israel, donde se ilustra la obra de Cristo, tal vez como pocos pasajes lo hacen. Entonces, vamos a orar y terminar.